Fuerza legal. Hace algunos años, me invitaron a dar el discurso de apertura en el desayuno de la oración inaugural para el gobernador de Florida. En dicho desayuno, no solo me dirigí a un grupo de personas reunidas, sino también al propio gobernador. Yo dije que aquel evento era similar a un servicio de ordenación en una iglesia. En un servicio de ordenación, un hombre es consagrado al sagrado ministerio del Evangelio y separado para esa vocación en la iglesia. Yo traté de recalcarle al gobernador el peso de su función. Hoy es su día de ordenación. Hoy es su sermón de ordenación o ceremonia de ordenación. Su función está ordenada por Dios, tal como mi función de pastor. La existencia de lo que llamamos gobierno se debe a la autoridad de Dios. Por tal motivo, usted ha sido llamado por Dios a ser un ministro, no como un predicador en una iglesia local, sino como un oficial de este estado. Sin embargo, en su oficio como gobernador, no se le confiere autoridad autónoma. Su autoridad, y la única autoridad que pueda tener, es una autoridad que le ha delegado aquel que tiene toda autoridad, y Él es Dios. En última instancia, Dios es el fundamento de la autoridad por la cual usted gobernará. Hoy lo desafío a que siempre recuerde que usted es responsable delante de Dios de la manera en que ejerza esta función, y deseo que no lo seduzca este mitológico concepto de la separación entre Iglesia y Estado. El Estado, tanto como la Iglesia, ha sido instituido por Dios, ordenado por Dios, y cualquier autoridad que posea se deriva de la autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, el Estado es responsable delante de Dios y a Él le rinde cuentas. En ese momento, yo pude decirle estas cosas al gobernador. Sin embargo, si uno habla en estos términos hoy en día, será como la voz de uno que clama en el desierto. Vivimos en una sociedad radicalmente secularizada donde se asume que el gobierno civil no es responsable delante de Dios y, en efecto, tiene derecho a funcionar ajeno a Dios. En Estados Unidos, a menudo se escucha la frase separación de la Iglesia y el Estado, pero debería observarse que esta frase no se encuentra en los documentos fundacionales de este país. No se encuentra en su Declaración de Independencia, ni en su Constitución, ni en su Carta de Derechos. La frase proviene de un comentario de Thomas Jefferson acerca de los principios que a su juicio estaban implícitos en los documentos fundacionales de Estados Unidos. Pero hoy en día quizás se haya convertido en el único absoluto que queda en la cultura estadounidense. El principio absoluto de la absoluta separación de la Iglesia y el Estado. Desde el comienzo mismo del cristianismo, la relación entre la Iglesia y el Estado ha sido un asunto de gran preocupación. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que Israel era una teocracia, un estado gobernado por Dios por medio de reyes ungidos. Si bien había ciertas distinciones entre la Iglesia y el Estado, incluyendo distinciones entre la labor de los sacerdotes, la Iglesia, y la labor de los reyes, el Estado, ambas instituciones estaban tan estrechamente integradas que hablar de una separación entre ellas sería una falacia. Sin embargo, cuando se hubo establecido la comunidad del Nuevo Testamento, la Iglesia se convirtió en una iglesia misionera, que llegó a diversas naciones, tribus y pueblos regidos por gobernadores seculares. Los cristianos debían afrontar la pregunta de cuál debía ser su relación con el Imperio Romano, con el magistrado de Corinto, o con la autoridad local de cualquier lugar al que se extendiera la Iglesia. Durante siglos, la Iglesia ha tenido que examinar cuidadosamente su rol en la sociedad, especialmente cuando esa sociedad no adhiere oficialmente a una cosmovisión cristiana. Con el fin de comprender la relación entre la Iglesia y el Estado desde una perspectiva bíblica, debemos hacernos algunas preguntas fundamentales. Existen muchos tipos y estructuras de gobierno distintos, pero, ¿cuál es la esencia, el principio fundamental del gobierno? La respuesta a esa pregunta es una palabra: fuerza. El gobierno es fuerza, pero no cualquier tipo de fuerza. Es fuerza respaldada por una estructura oficial legal. El gobierno es una estructura dotada legalmente del derecho a usar la fuerza para obligar a sus ciudadanos a hacer ciertas cosas y a no hacer otras cosas. Hace algunos años, tuve un almuerzo con un conocido senador de Estados Unidos. Estábamos discutiendo algunos asuntos relacionados con la guerra de Vietnam, que entonces se peleó en medio de una gran controversia, cuando me dijo: yo creo que ningún gobierno tiene derecho a obligar a sus ciudadanos a hacer lo que no quieren hacer. Casi me atraganté con la sopa. Yo le dije: senador, lo que le oigo decir es que ningún gobierno tiene derecho a gobernar. Si le quita la fuerza legal al gobierno, este queda reducido a la mera entrega de sugerencias. Pero cuando el gobierno promulga leyes, ese gobierno opera como la entidad cuya función es hacer cumplir cualquier ley que se haya promulgado, ¿no es cierto? En última instancia, la forma original de gobierno se sustenta en el dominio y la autoridad de Dios mismo. Dios es el autor del universo, y con esa autoría viene la autoridad sobre lo que Él ha creado.
Del Señor son la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. En el relato de la creación podemos ver una forma de gobierno. Cuando Dios creó al ser humano, le dio una misión. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Génesis 1:28. Adán y Eva debían actuar como gobernadores en representación de Dios, como sus vicerregentes sobre la creación. Dios delegó a Adán y Eva dominio sobre la tierra, de manera que ellos debían ejercer autoridad sobre los animales. No era autoridad sobre las personas, sino que era autoridad sobre la tierra, el entorno y las criaturas que lo habitaban, sobre todas las formas menores de creación divina. Además, Dios les hizo a Adán y Eva una prohibición. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios hizo una sombría advertencia acerca de lo que sucedería si transgredían su mandamiento. Porque el día que comas de él ciertamente morirás. Génesis 2:17. Esto significa que la autoridad divina impondría sanciones penales. Cuando Adán y Eva desobedecieron al gobierno de Dios y se rebelaron contra su autoridad, no sufrieron la muerte física de inmediato, sino más bien la muerte espiritual. La muerte física se postergó, pues Dios en su gracia mostró misericordia. No obstante, uno de los castigos que Él les impuso a estas criaturas rebeldes fue expulsarlas del huerto del Edén. A continuación vemos una manifestación de gobierno terrenal en el ángel que Dios puso a la entrada del huerto del Edén. El ángel estaba de pie a las puertas del Edén con una espada ardiente. La espada ardiente funcionaba como instrumento de fuerza para impedir que Adán y Eva regresaran al paraíso en el que Dios los había puesto. Otro asunto que deberíamos considerar es el propósito del gobierno. A comienzos de la historia de la Iglesia, San Agustín observó que el gobierno es un mal necesario, porque en este mundo, entre las criaturas humanas caídas, jamás hallaremos un gobierno moralmente perfecto. Todos los gobiernos, independientemente de la estructura que presenten, son una representación de la humanidad caída, porque los gobiernos están compuestos de personas pecadoras. Todos sabemos que el gobierno humano puede ser corrupto. Lo que quería decir Agustín es lo siguiente. El gobierno mismo es malo, pero es un mal necesario. Es necesario porque el mal de nuestro mundo necesita ser refrenado. Uno de estos medios de contención es el gobierno humano. En vista de ello, Agustín sostuvo que el gobierno humano no era necesario antes de la caída. En este punto, Tomás de Aquino discrepó de Agustín. Aquino percibía que el gobierno aún tenía un rol en la administración de la división del trabajo que se podría imaginar en una hipotética creación no caída. Tomás ciertamente estaba de acuerdo en que el propósito primordial del gobierno era refrenar el mal. Tanto para Aquino como para Agustín, el propósito primordial por el que fue instituido el gobierno era refrenar el mal humano y preservar la posibilidad misma de la existencia humana. Por lo tanto, la primera tarea del gobierno es proteger a las personas del mal y preservar y mantener la vida humana. Otro rol que desempeña el gobierno es proteger la propiedad humana. Muchas personas intentan violentar a otros seres humanos robando, usando indebidamente o destruyendo su propiedad. Un último rol del gobierno es regular los acuerdos, respaldar contratos y asegurar pesos y balanzas justas. El gobierno debería tratar de proteger a las personas de la injusticia y el fraude. El panadero que pone el pulgar sobre la balanza junto con el pan que está pesando ha agraviado a su cliente al inflar el costo de los bienes a través de una práctica fraudulenta. El gobierno es necesario para regular esta conducta mediante la creación de pesos, medidas y estándares justos. Dios creó el gobierno con el fin de proteger a la humanidad, pero no solo a la humanidad. El gobierno también debe proteger el mundo mismo. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el magnífico huerto, les dio el mandato de cuidar, atender y cultivar el huerto. Ellos sabían que no habían sido llamados a explotar o abusar de este mundo. Por lo tanto, los gobiernos, como manifestación del llamado de Dios al hombre a ser su delegado, desempeñan un rol en la regulación de cómo tratamos a las criaturas y la creación. No solo a los seres humanos, sino también a los animales y el medio ambiente en el que vivimos. Tal regulación es algo bueno, pero conviene observar que aun en su forma más benigna, el gobierno supone restricciones a la libertad de las personas. Los estadounidenses nos jactamos de vivir en un país libre, lo cual es cierto, en términos relativos. Pero ninguna persona en ningún país ha vivido alguna vez en una atmósfera de completa libertad. Cada ley que llega a promulgar algún cuerpo legislativo restringe la libertad de alguien. Si se promulga una ley contra el homicidio, se está restringiendo el derecho del criminal a matar a una persona con premeditación. Cada ley que se aprueba restringe la libertad de alguien. Es bueno que se restrinjan ciertas libertades, tales como la libertad para asesinar, pero otras no.
Es por ello que debemos ser extremadamente cautelosos cada vez que aprobamos una ley. Debemos saber lo que estamos haciendo. Tenemos que recordar que les estamos quitando libertad a las personas, y mientras más tiempo lo hacemos a la ligera, menos libertad nos queda en nuestra vida. Está claro que el Estado ha sido instituido por Dios y efectivamente tenemos gobierno. La pregunta que surge entonces es, ¿qué relación debemos tener con ese gobierno como cristianos?